Bienvenidos a la tercera semana de clases, queridos estudiantes de la materia Fundamentos de Ofimática. En esta semana vamos a terminar con la unidad 1 y nos faltaban ver dos temas, el 1.3 y el 1.5. El 1.3 estamos hablando de lo que es software y desarrollo de sistemas. Lo hemos dividido en tres partes. Hablamos de los lenguajes de programación, desarrollo de software, desarrollo de base de datos y sistemas de información. Todos estos términos son conceptos que a nivel de la carrera lo que nos interesa es tener una cultura general, conocimiento general sobre estos temas para no equivocarnos, confundirnos y cuando nos hablen de sistemas y cuando nos hablen de software podamos definir estos términos. ¿Cuáles son los lenguajes de programación? Un lenguaje de programación, con su misma palabra lo dice, lenguaje, es un lenguaje formal o artificial que tiene reglas gramaticales, tiene estructura, tiene sentido, tiene sintaxis, tiene semántica. Entonces, estos lenguajes es un lenguaje formal que le proporciona a una persona, en este caso al programador, la capacidad de escribir un programa o una serie de instrucciones o una serie de órdenes en forma de algoritmos. Vamos a ver lo que es algoritmo, con el fin de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa. Entonces, aquí hemos resaltado algunos temas, por ejemplo, lenguaje formal, es decir, un medio de comunicación, escrito, instrucciones en forma de algoritmos. Un algoritmo es una formulación matemática con el fin de resolver un problema, resolver una situación. Entonces, es un lenguaje que trata de poner al ser humano y a la máquina en comunicación. ¿Cómo se comunica la computadora con el ser humano? A través de los lenguajes, a través de los programas. ¿Qué hacen estos programas? Controlan, manipulan la información, procesan la información. Entonces ese es el fin. ¿Cómo se lo hace? A través de un lenguaje. Así como tenemos en la comunicación humana que entre seres humanos nos comunicamos a través de la palabra o a través del texto. Bueno, aquí la cibernética es comunicarse con la máquina a través de códigos. Vamos a ver qué tipo de códigos. Entonces, hablamos del lenguaje de programación, entonces no nos asuste o no nos asombre ver este tipo de símbolos o documentos. Por ejemplo, vemos una página de código. Entonces son códigos que en términos de programación de computadoras tienen que ver con funciones, con operaciones, con variables, con términos, pero que en general están escritos en un lenguaje que básicamente tenemos una combinación entre idioma inglés, idioma español, porque recuerden ustedes que los programas se crearon en los países desarrollados y en donde predomina el lenguaje o el idioma inglés. Entonces también tenemos ejemplos de algunos de estos
de estos lenguajes de programación como Pascal, PHP, .NET, Java, HTML, JavaScript, Python, Ruby, Java. Tal vez algunos de ustedes los ha oído mencionar, otros no. Entonces, ¿cómo funciona la programación? ¿O cómo funcionan los programas? El equipo, así como el computador ha pasado por algunas generaciones, desde aquellos equipos que eran equipos electrónicos con válvulas, transistores, circuitos integrados. Entonces, en la actualidad ya tenemos también en la programación el software o los programas han pasado también a través de 5 generaciones. Estas 5 generaciones, que en algunos autores dicen que son las 3 primeras, son evidentes, y que las otras 2 posiblemente no se especifiquen bien, está en discusión. Y estas generaciones de programas no coinciden con la evolución del hardware, es decir, recuerden ustedes que la parte física o la parte mecánica son las computadoras y obedecen a la tecnología de la electrónica. Por otro lado, la parte de software representa más bien la forma de pensar y de diseñar. Entonces, hablamos de la primera generación de programas. Los primeros ordenadores se programaban con código de máquina. ¿Cuál era el código de máquina? Bueno, la máquina lo que recibe son impulsos electrónicos. ¿Qué tipo de impulsos electrónicos? De manera digital. ¿Y cuál es la tecnología digital? La propia palabra digital viene de dígito y la forma de comunicación son con impulsos electrónicos que indican o bien on o bien off. On significa 1, off significa apagado, 0. Entonces esas señales eléctricas es el código de máquina. Entonces eso es lo que reciben los computadores, pero para comunicarse con los computadores se necesita transformar o un traductor que transforme ese código de 0 y 1 a código de texto que el ser humano pueda leer o que pueda escribir. A este tipo de lenguaje de máquina se le denominaba lenguaje de bajo nivel, porque su instrucción obedece al control directo entre el hardware y están condicionadas por la estructura física de las computadoras. Ya que este tipo de lenguaje se acerca más mucho a la lógica de la máquina que a la humana. Es decir, las máquinas que entienden impulsos eléctricos. ¿Ya? Es mucho más complicado programar con él. El uso de la palabra bajo no significa que sea un programa de menor jerarquía, no, por el contrario, es un lenguaje potente. ¿Ya? Y por otro lado, el lenguaje de alto nivel se refiere a la parte, si se quiere, de abstracción o de, si se quiere, del pensamiento abstracto en el lenguaje que se podría traducir a una operación de una máquina. Entonces, el lenguaje de alto nivel se utiliza para programar tareas críticas. Perdón, el lenguaje de bajo nivel se utiliza para programar tareas críticas de los sistemas operativos. En cambio, y por otro lado también a controlar dispositivos. Por eso se lo utiliza mucho en la industria para controlar automáticamente las máquinas. Entonces ese es el lenguaje de bajo nivel. ¿Ya? Entonces tiene que ver mucho con la electrónica y tiene que ver mucho también con la mecatrónica. Luego, en la segunda generación vinieron los lenguajes simbólicos. Entonces, ahora, símbolos significan códigos.
o comandos que se ejecutan o que se escriben para que la computadora los procese tal como se ingresan esos comandos o esas instrucciones y que se puedan interpretar por parte de la máquina, los puede interpretar lo que el ser humano les dice o lo que el ser humano le introduce a la máquina tiene que ser interpretado. Entonces habla de un lenguaje ensamblador. Ensamblador quiere decir que traduce esta parte de lo que está escrito en texto o en código, lo traduce al lenguaje de máquina. Es un lenguaje de máquina combinado con una serie de macros que permiten declarar estructuras de datos y de controles complejas. En la tercera generación entonces ya vinieron los lenguajes de alto nivel. Entonces las instrucciones simbólicas que estaban dadas por códigos, comandos, funciones, operaciones, muchas veces de tipo matemáticos o de tipos lógicas, ¿ya? Entonces trascendió a las matemáticas, trascendió al lenguaje de las matemáticas. Se crearon para que el usuario común pudiese solucionar un problema de procesamiento de datos de una manera más fácil y rápida. Es decir, en los lenguajes de alto nivel lo que se requería era de que el programador de alguna manera pudiera escribir con un lenguaje común o con un lenguaje más cercano al lenguaje verbal que nosotros tenemos para poder escribir códigos. Entonces, ahora se hablan de este tipo de lenguajes, entre ellos, por ejemplo, el C, Fortran, Smalltalk, Ada, C++, C, numeral, COBOL, Delphi, Java, PHP, entre otros. Son lenguajes de alto nivel. Algunos de estos lenguajes pueden ser de propósito general, entonces no está especializado, no está especificado para una especialidad, sino que puede usarse para crear todo tipo de programas. Para ciertas tareas más comunes existen bibliotecas para facilitar la programación que permiten la reutilización de código. Aquí entonces esta es la parte ya del programador. La profesión de programador es aquel que pueda aprender a usar y a codificar con estos lenguajes de alto nivel con una mayor abstracción de lo que es la máquina, sino más bien más parecido al lenguaje humano, pero que tiene una serie de reglas, que tiene una serie de instrucciones o que tiene una serie de coherencias lógicas y de procesamientos. La cuarta generación se habla ahora, ¿no es cierto?, de otro tipo de lenguajes que son más bien modulares, es decir, se construyen aplicaciones sencillas que se van ensamblando. Lenguajes, cabe mencionar dentro de ellos el nombre de la cuarta generación, programación orientada a objetos, tienen mucho más parecido al lenguaje inglés, al idioma inglés, porque están los textos y los códigos que se utilizan, son palabras en inglés, y que tienen, por ejemplo, acceso a una base de datos, que tienen capacidades gráficas y que se pueden generar códigos de manera automática, o que se puede programar sobre los módulos y se pueden reutilizar. Entonces dentro de eso tenemos Visual Basic o SQL, son dos potentes programas para los ordenadores. Entonces se cuenta entre sus ventajas mayor productividad y menor agotamiento del programador, es decir, facilitan la vida del programador. Los niveles de aprendizaje son mucho más rápidos, la curva de aprendizaje es mucho más rápido, el nivel de concentración es menor, ya que algunas instrucciones se dan consecuencias que pueden ser ya modulares,
Y cuando hay que dar mantenimiento a los programas que ya han sido elaborados, es menos complicado por requerir menos nivel de concentración. Es decir, son lenguajes más sencillos para programar. Por otro lado, dentro de las desventajas que tenemos en estas herramientas modulares o prefabricadas, son menos flexibles que las instrucciones directas en los lenguajes de bajo nivel. Entonces, que suelen crear dependencias con los proveedores. Es decir, no sé si han tenido la oportunidad de observar en una empresa en donde sus sistemas computacionales están desarrollados en cierto tipo de lenguajes, pero que esos programas han sido escritos por terceras personas. Entonces, aquí hay una gran dependencia en la codificación que han hecho esas personas, porque lógicamente escribir un programa, una persona lo hace diferente a otra persona, porque es un producto intelectual. Es decir, por ejemplo, si a alguien le dicen, escríbame un ensayo o un resumen de una clase, entonces dos personas no van a ser igual, no van a pensar igual y van a escribir lo mismo, ¿ya? Si no sería plagio, o que las mentes estarían con el mismo pensamiento, ¿ya? Asimismo, dos programas escritos por dos personas diferentes no van a ser iguales. Por eso entonces este sistema de alto nivel, cuando es generado por empresas externas, tiene muchos problemas cuando la empresa quiere cambiar o quiere modificar. Se vuelven totalmente dependientes, ¿ya? Por eso también entonces se han normalizado y se han creado códigos o estándares internacionales como la ISO, que significa International Standard Organization, que son las que regulan las normas de la tecnología y de la industria, y la ANSI, que es la American National Standard Institute, que es la Asociación Nacional de Desarrollo de Estándares o Normas, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos de estos sistemas podemos tener el Natural y el PL y el SQL. A continuación, entonces, tenemos una serie de páginas web de las cuales ustedes pueden consultar mayor información sobre este numeral o este tema que hemos tratado. Bueno, continuando con la segunda parte de esta unidad o de esta semana, propiamente la tercera semana, estamos revisando entonces los temas de la unidad 1.3 y 1.5. Vamos a continuar con la unidad 1.3 en esta parte. Entonces ya hablamos del lenguaje de programación. Ahora hablemos algo de desarrollo de software. ¿Qué significa desarrollo de software? Bien. El desarrollo de software es una profesión que la ejercen los ingenieros de software o la ingeniería de software. Es decir, como toda ingeniería, se dedica a diseñar y a construir algo. Cuando hablamos de programas o de sistemas, no hablamos de construir, hablamos de desarrollar, porque una cosa es construir, significa que tenemos que tener materiales físicos para elaborar algo, y otra cosa es desarrollar. Desarrollar significa elaborar algo con la mente o crear algo con la mente. En este caso, ¿qué creamos con la mente? Programas, sistemas. Entonces, el desarrollador de software o el ingeniero de software, el ingeniero de sistemas, se encarga de desarrollar programas, aplicaciones y sistemas. Entonces, la ingeniería de software aplica normas y métodos que tienen como fin obtener mejores resultados en cuanto al desarrollo y el uso del software. Mediante la aplicación correcta de procedimientos se puede llegar a cumplir de manera satisfactoria con los objetivos fundamentales de la ingeniería de software. ¿Cuáles son los objetivos de la ingeniería de software?
Primero, mejorar el diseño de las aplicaciones o software de tal manera que se adapten a las necesidades de quién, de las empresas y de los usuarios en general. Segundo, promover mayor calidad al desarrollar aplicaciones complejas. Tercero, brindar mayor exactitud en los proyectos, en el costo y en el tiempo de desarrollo de los mismos. Cuarto, aumentar la eficiencia de los sistemas al introducir procesos que permitan medir mediante normas específicas la calidad del software desarrollado. Entonces, siempre buscando la calidad, la mejor calidad posible según las necesidades y los resultados que se quieren generar. En quinto lugar, es una mejor organización de los equipos de trabajo, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento. Y finalmente, detectar mediante pruebas errores, posibles fallas y las mejoras para un funcionamiento del software. Bien, al hablar de ingeniería de software y al hablar de sistemas, necesariamente tenemos que considerar también el desarrollo de bases de datos y sistemas de información. Entonces vamos a definir brevemente qué significan estos términos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es, según el diagrama que podemos ver al lado derecho, se compone de una serie de sistemas y subsistemas en donde la información a manera de datos se ingresa por medio de registros. Por ejemplo, cuando una secretaria o una cajera o simplemente una persona que digita información ingresa por medio de un teclado, ingresa los datos de una encuesta, los datos de una factura o los datos personales de una empresa, de los empleados de una empresa. Entonces ingresa datos. Entonces, por otro lado, tenemos un subsistema que hace investigación, que es aquel que con esos datos realiza cambios o revisa la información. Y por otro lado, un subsistema de inteligencia que significa qué hacer con esos datos, cómo lo vamos a procesar. Entonces, esas serían las entradas a la base de datos. Lo que recibe el computador son precisamente eso, información en forma desagregada, o decir, de elementos individuales o datos individuales, que luego el ingeniero lo que hace es combinarlo a través de modelos que hacen análisis y presentar informes. Entonces ese es en sí un funcionamiento. Del lado izquierdo podemos ver una imagen de una hoja o un formulario de ingreso de datos. A todos nos ha tocado ingresar una encuesta, un formulario para comprar algo, es decir, ingresar información en bloques. Entonces, la definición de base de datos es que es un conjunto de datos, repito, pertenecientes a un mismo contexto. Por decir, hablamos de datos personales, edad, profesión, nivel económico, datos personales de la familia, como puede ser, por ejemplo, en una base de datos del personal o del empleado. Entonces, en ese contexto base de datos de empleados, que son almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Es decir, constantemente estamos ingresando datos en los sistemas.
Por ejemplo, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Es decir, están archivados por secciones, por categorías, por temas, por historia. Entonces están indexados o están almacenados de acuerdo a un orden físico. Esa es una biblioteca. Ese es un ejemplo. Y actualmente, debido al desarrollo de la tecnología, de la informática y la electrónica, las bases de datos ya no están físicamente en papel o en anaqueles o en libros, sino que están en formato digital, es decir, en un componente electrónico. Entonces, eso ha obligado o ha beneficiado el desarrollo de un amplio rango de soluciones al problema de almacenamiento de datos. Es decir, con la capacidad que tiene un ordenador de guardar cantidades infinitesimales de información y procesarlas también a velocidades súper rápidas, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya este sistema de bases de datos. Y los programas que manejan los datos se denominan sistemas gestores de bases de datos, o sus siglas que es SGBD, sistemas gestores de bases de datos, o en inglés DBMS, el término en inglés, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Entonces, las propiedades de estas bases de datos, así como su utilización y administración, entonces se estudian también como una especialidad dentro de la informática. Por otro lado, ¿qué es un sistema de información? Ya, un sistema de información recoge lo que vimos anteriormente, los programas por un lado y las bases de datos por otro lado, y por otro lado la interacción con el usuario. Entonces, estas tres elementos, ¿ya? Tenemos información, personas y recursos. ¿Qué hace? Se organizan en una forma de trabajo con el fin de cumplir un objetivo en la entidad. Por ejemplo, un sistema de información en una empresa podría ser, por ejemplo, el sistema de secretaría. Que el sistema de secretaría es, por ejemplo, que una secretaria recibe toda la documentación que le llega al jefe. En primer lugar la registra, luego la guarda, la almacena, luego la distribuye. Entonces eso es un sistema de información. Un sistema de información en una universidad, por ejemplo, es la matriculación. Entonces, en el periodo de matriculación, un sistema lo que hace es generar unos documentos donde el alumno ingresa ciertos datos o cierta información. La universidad lo que hace es receptarlo, almacenarlo y distribuirlo y procesarlo, de tal manera que aparezca el alumno como matriculado. Entonces ahí hay elementos de información, datos, bases de datos, hay programas, hay equipos, y toda esta relación con el único fin de que se mantenga una matrícula durante un periodo determinado. Ese es un sistema de información. Entonces hay varios sistemas de información. Entonces, el término sistema de información se usa de manera como sinónimo de sistema de información informático. Ya hablamos, por ejemplo, de que un sistema de información no puede ser no necesariamente tiene que ser informático, como por ejemplo en el caso de la secretaria, que lo que hace es simplemente coger la información, receptarla, almacenarla y distribuirla, y no necesita un sistema informático, lo puede hacer manualmente.
Entonces hay un error en pensar que un sistema de información necesariamente tenga que ser informático. Pero para nuestro caso, sí tenemos que hablar de sistemas informáticos, cuando toda esa información es procesada ya en una máquina. Entonces vamos a hablar precisamente en esta materia de sistemas de información informáticos o automatizados, ¿ya? O informática, en otras palabras, informática. Ahora, los sistemas de información, dependiendo de su aplicación en las empresas, pueden tener distintas categorías. Por ejemplo, aquí vemos la pirámide de sistemas de información en una empresa. En una empresa tenemos tres niveles de sistemas de información. El sistema de procesamiento de transacciones, que está en la base. El sistema de información gerencial, que está en el medio. Y el sistema de apoyo a decisiones, que está en la parte superior. Dependiendo de los usuarios que vayan a necesitar estos sistemas. Por ejemplo, ¿quiénes necesitan los sistemas de procesamiento de transacciones? Bueno, están al bajo nivel digitadores, secretariado, todo lo que significa ingresar información o procesarlo pero a un bajo nivel. Es decir, entra la información, se procesa y se publica la información. Nada más. No hay mayor problema. En el sistema gerencial, en cambio, es un nivel un poquito más avanzado, porque en el sistema gerencial lo que hace es, además de procesar la información, interpretarla y modelarla. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Ya? Y finalmente, el sistema de apoyo a decisiones, que es el del orden superior, o está en la parte superior de la pirámide, es aquel que se dedica para tomar decisiones a nivel estratégico y solamente lo utilizan los ejecutivos de alto nivel en una empresa. Para el caso de la universidad, por ejemplo, tenemos nosotros sistemas de gestión académica, por ejemplo. ¿Quiénes utilizan el sistema de gestión académica? No lo utilizan las secretarias. Las secretarias utilizan un sistema básico de secretariado para llevar archivos, para manejar la nómina, para manejar ingresos de datos de estudiantes, etcétera, pero nada más. El SGA, que significa Sistema de Gestión Académica, lo manejan los docentes, porque los docentes ya hacen otro tipo de información, procesan otro tipo de información. El SPCA también es un sistema para nosotros llevar la planificación y el control académico. Ahí es donde se procesan no solamente las calificaciones, sino también los reportes que se entregan para la evaluación académica tanto de los docentes como de los estudiantes. Y la e-virtual, que es un sistema de aprendizaje virtual. En ese utilizamos tanto profesores como estudiantes. Todos esos son ejemplos de sistemas de información. Aquí tenemos entonces algunas páginas web donde podemos consultar algunos de estos temas. Bien, para terminar esta parte de la unidad 1, en esta tercera semana de clase, nos tocaría ver entonces el tema 1.5, el numeral 1.5, que está programado en la unidad. Entonces, el tema 1.5 tenemos que ver sobre comunicación de datos y redes de computación. Elementos de la comunicación de datos, redes de computadoras y algo sobre internet y computación virtual. Y con esto vamos a dar por terminado la parte inicial de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la materia de fundamentos de ofimática. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la comunicación de datos? Si bien es cierto, ya hablamos de información,
hablamos de programación, hablamos de sistemas. Ahora hablemos ya de la parte de comunicación, es decir, cómo estos elementos, datos, información, procesamiento, se comunican dentro del proceso de informatización o del proceso informático. Entonces, por un lado, todo elemento de comunicación, y aquí hacemos abstracción de sea electrónico o sea verbal, o sea humano, sea de máquina o sea humano, tiene algunos elementos en común. Por un lado tenemos la fuente o el mensaje emisor. Esa fuente emisora tiene que ser codificada para que pueda ser transmitida. Luego que es transmitida, entonces se utiliza por medio de un canal o medio de transmisión. El medio de transmisión lo que hace es enviar esa comunicación o ese mensaje y a través de un receptor volverlo a decodificar para que el destino final del mensaje llegue. Así, haciendo un símil como la comunicación humana. Cuando dos o más personas se comunican, existe un emisor y existe un receptor. La persona que envía el mensaje y la persona que recibe el mensaje. Existe un código por el cual se transmite esa información. El código es el lenguaje verbal, es decir, las palabras, el alfabeto. En este caso, el lenguaje verbal. Este código del lenguaje verbal, en este caso el español, por ejemplo, se transmite a través de un medio. ¿Cuál es el medio? El aire. ¿Qué canal? A través de las ondas sonoras que emite la persona. El receptor recibe ese mensaje en forma de ondas sonoras, lo procesa, lo decodifica, en este caso le entiende, y llega el mensaje al destino. Así también entonces todo medio de comunicación tiene esos elementos: emisor, receptor, medio de transmisión, canal, codificador y decodificador. Y todo esto está integrado, porque a su vez debería existir una retroalimentación, es decir, el mensaje recibido tiene que ser retroalimentado, es decir que llegó bien, que se entendió y que se procesó de buena manera la información. De tal manera que la comunicación no es otra cosa que intercambiar información entre dos o más participantes. En este caso, la comunicación humana. Entonces, lo principal o los elementos básicos de la comunicación humana es, en primer lugar, la intención de comunicar. O sea, tiene que haber algo que comunicar. Luego, el mensaje, la composición del mensaje. ¿Cuál es el mensaje que queremos llevar? Ese mensaje tiene que ser especificado a través de códigos. En este caso, la palabra, el lenguaje oral o el lenguaje escrito. Luego, ese lenguaje se transmite por medio de una señal, en este caso ondas sonoras, o por medio del teléfono en ondas electromagnéticas. Se recibe la señal, se decodifica el mensaje y finalmente se interpreta. Entonces, los siguientes elementos básicos que ya lo hemos comentado son la fuente, el transmisor, el sistema de transmisión o el medio, el receptor y el destino. Estos son los elementos básicos de un sistema de comunicación. Ahora bien, las redes de computadora no son otra cosa que
una organización de comunicación de información o de comunicación de datos que están conectadas en distintos tipos de arreglos o diseños. Entonces, una red de computadoras está conectada por medio de físico, por medio de cables o por medio de conexiones electromagnéticas u ondas de radio, ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio y se reciben, se decodifican y se analizan o se interpretan. En un sistema de cómputo, nosotros vemos que existen equipos de transmisión y equipos de decodificación. Eso es lo que vamos a ver en esta parte de las redes de computadoras. La red de computadoras, o también llamado red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos, nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos. Es decir, puede haber cables, físicamente se puede ver un cable, o puede estar conectado de manera inalámbrica a través de señales, como les decía, electromagnéticas. Estos equipos reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Aquí una puntualización. ¿Qué tipo de códigos o qué tipo de mensajes se pueden transmitir a través de una red de computadoras? Bueno, los códigos son códigos eléctricos, tipos digitales, es decir, impulsos electrónicos en términos de on-off, encendido apagado, o de 1 y 0, es decir, esa codificación binaria, o lo que se llama el bit o el byte, megabit, megabyte, significan números de señales electrónicas que se transmiten a través de cables o a través de mensajes electromagnéticos que se receptan, se procesan o se interpretan a través de decodificadores, se decodifican y se transforman en mensajes que pueden ser audibles o pueden ser visuales o pueden ser textuales. Es decir, todo eso es lo que hace un sistema informático de comunicación de datos. Como en todo proceso de comunicación, se requiere un emisor, mensaje, medio y receptor. Emisor, mensaje, medio y receptor. O sea que hay que identificar estos 4 elementos dentro de un sistema o un proceso de comunicación. La finalidad principal para la creación de una red de ordenadores es compartir los recursos y la información en la distancia. Es decir, se han creado las redes para compartir y optimizar estos recursos que están distribuidos a distancias grandes y se puedan utilizar de una manera segura, de una manera confiable y de una manera rápida, instantánea. Entonces, para eso se requiere una velocidad de transmisión de datos y eso es lo que se ha denominado el ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de información que se puede transmitir en un segundo por un medio, sea cable o sea inalámbrico. Un ejemplo de una red de computadoras es el Internet. Entonces, el Internet está compuesto de millones de computadoras que están ubicados en distintos puntos del planeta, interconectados básicamente para compartir información y recursos. Entonces, ¿cuál es la idea del Internet y la computación virtual? Bueno, en la actualidad se habla de la virtualización de la computación y del Internet. ¿Qué significa la virtualización? Que no necesitamos físicamente estar en contacto
dos computadoras, sino que estamos conectados a través de una nube. Es un término, si se quiere, alegórico o un término artificial. La nube, ¿qué es la nube? Es el lugar donde están concentrados todos los computadores y todos los programas y todas las plataformas digitales que permiten la difusión de la información y el conocimiento. Entonces, ¿cómo funciona el Internet? Es un conjunto que está descentralizado. ¿Qué quiere decir descentralizado? Que nadie es el propietario, nadie es el dueño, sino que todos pueden estar conectados a distancias, que utilizan una serie de protocolos. Protocolos quiere decir como una especie de normas o reglamentos, compromisos para poder manejar esta información. Entonces, el protocolo TCP/IP es el protocolo de Internet para transferir y procesar y controlar. Transferir, controlar y procesar. Eso significa TCP. IP significa Internet Protocol o protocolo de Internet. Entonces, garantizando que estas redes físicas funcionen como una red lógica. Hay una diferencia. Red física funciona como una red lógica de alcance mundial. ¿Ya? El desarrollo de la web ha tenido esta trayectoria. Si bien es cierto, hasta el año 2000 hubo un ascenso de lo que era la tecnología del PC o del computador personal, de la microcomputadora, de la laptop y del PC. Entonces, ¿qué existía hasta el año 2000? Hasta el año 2000 existían, bueno, las computadoras digitales y se utilizaban todo este tipo de tecnologías. Pero a partir ya de los años de 1990 y cercanos al 2000, apareció el concepto de web o www, que no es otra cosa que la Internet, pero ya trascendiendo al uso de toda la sociedad humana. Es decir, la Internet de antes del año 2000 era una Internet exclusiva para posiblemente para las universidades, para las empresas, pero a partir de ese año, de 1990 en adelante, ya la Internet pasó a formar parte de la vida de todo ciudadano. Es decir, comenzó la socialización de la Internet, el involucramiento de la sociedad en la Internet. Y es por eso que hablamos de la creación de la web 2.0 en el año 2000. Hasta el 2010 empezó el término de la web social o la web 2.0, con toda esta evolución de lo que son redes sociales y medios interactivos digitales que nos permiten a nosotros comunicarnos por medio de texto, voz, imagen, movimiento e interactividad. Y actualmente a esta época del año 2010 en adelante hasta más o menos por esta generación, estamos hablando de la web 3.0, que es la web semántica, y algunos autores se atreven a definir ya una web 4.0, que ya le vamos a llamar de la inteligencia artificial o la web inteligente, ¿ya? Que en ese caso todavía no se ha llegado a hacer una autonomía de las redes con respecto al ser humano. Entonces, a medida que se van interactuando las páginas web con videos, fotos y contenido interactivo,
Entonces, los navegadores y los buscadores y las tecnologías web hacen posible que todos estemos conectados. Han evolucionado tanto que prácticamente hoy no necesitamos ser programadores, simplemente nosotros somos usuarios, pero también somos productores porque estamos subiendo información, manipulando información, obteniendo información. Entonces es fácil para el ser humano actualmente desde un teléfono móvil, un teléfono inteligente, poder estar conectado a través de estas redes sociales o de la web 2.0. Entonces esto es las referencias que ponemos a esta materia, a este numeral, para que ustedes tengan para consultar. Hasta aquí entonces el contenido de la unidad 2, de la unidad 1, y en las próximas semanas ya empezaremos ya con la unidad 2.